Hola Reverquest maníacos. Sin duda, la guerra de consolas es una de las mayores lacras que está sufriendo desde hace ya años el mundo de los videojuegos. Y yo espero que esto nunca llegue al mundo de la VR, aunque me temo que es posible que llegue. Este tema y alguno más vamos a tratar hoy en Reverquest VR. ¡Vamos a ello! Bueno, Reverquest maníacos, pues nos vemos una vez más en un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y hoy vamos a traer una pequeña noticia relacionada con Meta, por tanto va a ser un contenido informativo y además voy a tratar de una forma, pues voy a intentar lo más objetiva posible, un tema que es bastante, al menos para los que amamos el mundo de los videojuegos, un tema un poco sangrante y un poco desagradable, pero que quiero traer ahora que por la salida de Starfield está otra vez en boga. Quiero traerlo al canal para que entre los Reverquest maníacos, siempre que os apetezca y que lo deseéis, debatamos este tema que me parece muy importante, incluso relacionado en un posible futuro con la VR. Así que vamos primero con esa pequeña noticia, que es la salida inminente de la V57 de Meta, de visores Meta, que bueno, en esta ocasión no va a traer tantas novedades como las anteriores versiones, pero que va a traer alguna que otra novedad interesante. Por ejemplo, como ya comentamos, los avatares ya se van a poder mover libremente por nuestra Horizon Home o nuestra Oculus Home, eso sí, haciendo uso del teletransporte. Ya sabéis que hasta el momento nos hemos podido mover con teletransporte pues a nivel de unos puntos que teníamos señalados, y ahora nos vamos a poder mover con teletransporte en cualquier punto que deseemos de nuestra Horizon Home. Supongo que en el futuro llegará el ansiado movimiento libre, movimiento continuo, y que podamos pues sentirnos realmente como si estuviéramos en esa Horizon Home. Pero bueno, se han ido dando pasos para llegar a este punto. Lo que sí, habíamos adelantado en algún vídeo que iban a llegar también con la V57 el tema de las piernas para nuestros avatares, pero parece ser que esto se ha postergado y de momento no tenemos piernas en los avatares. Ya sabéis que esas piernas las verían nuestros amigos, pero nosotros, si nos miramos a nosotros mismos, seguiríamos sin verlas. Pero en todo caso parece ser que no se han activado todavía, que han quedado todavía en modo de desarrollo. Quizá tengan que todavía pues sacarle alguna optimización más y demás. Bien, por otro lado, lo que se van a incorporar también son mejoras a nivel de la estética de los avatares, más tipos de pelo, etcétera, etcétera. Bueno, algo que tampoco quizá para un determinado público pueda ser útil, pero bueno, tampoco tiene más importancia. Y también, por otro lado, se va a sustituir el Explorer que tiene nuestro sistema en nuestra interfaz que usamos en la Horizon Home por el Horizon Fit, que es algo parecido, pero que lo han modernizado un poco para que sea más dinámico, más intuitivo, etcétera, ¿no? Bueno, pues es una mejora también que se agradece, pero tampoco es una mejora mayor como ha habido en versiones anteriores. Por tanto, esta V57 al final, pues quizá esa libertad de movimiento en nuestra Horizon Home pueda estar chula, pero por lo demás pues tampoco trae novedades muy destacables. Bien, pues una vez comentada esta noticia con vosotros, pues vamos a entrar en el tema que me parece más importante en el día de hoy, porque ahora mismo pues está un poco en boca de todos por lo que está sucediendo con el juego Starfield, pero que no es algo exclusivo de este juego, sino que ocurre casi a menudo con cualquier juego. Bien, para esta reflexión que quiero compartir con vosotros y que me gustaría que en la zona de comentarios debatierais también entre vosotros y conmigo si lo deseáis, yo voy a comenzar, voy a hablar, por supuesto, como he dicho al principio, de la guerra de consolas. Para mí es una lacra absoluta para el mundo de los videojuegos, porque nada tiene que ver con el mundo de los videojuegos y sí con una rivalidad malentendida
incluso, no sé si incluso iría más allá de todo eso. Pero bueno, yo tampoco quiero profundizar hasta el último término de esta situación, pero sí ponerla de manifiesto mi opinión sobre el tema en el canal y compartirla con vosotros, los usuarios, los ReverQuest maníacos. Bien, yo recuerdo cuando era joven, hacía bastante tiempo, cuando salía, por ejemplo, la época del Spectrum. Seguro que los yayos de la VR saben a lo que me refiero y conocerán estos ordenadores de antaño, Spectrum, Amstrad, por ejemplo también Commodore 64. Pues había una rivalidad sana entre los usuarios en el sentido de que, lo típico, ¿no? Pues en mi ordenador se ve mejor, en mi ordenador está más chulo, mi ordenador es mejor que el tuyo. Ese tipo de rivalidad sana, ¿no? Además, en esa época los juegos solían salir multiplataforma, no existía el tema de las exclusividades y por tanto la rivalidad que pudiera existir entre los usuarios pues se limitaba pues eso, a que en un ordenador a lo mejor los gráficos eran mejores, en otro la música podía ser mejor, o por preferencias de cada uno, pues cada uno prefería un ordenador u otro, y de ahí no salía la cosa. Después llegaron rivalidades, por ejemplo, entre el Commodore Amiga y el Atari ST, por ejemplo, entre la Amiga y los primeros ordenadores de PC, personal computers, etcétera, etcétera. Incluso la pugna que hubo también entre Sega Mega Drive y Super Nintendo, por ejemplo. Ahí ya teníamos alguna exclusividad y demás, pero esto se ha ido un poco degradando con el paso del tiempo, convirtiéndose en esa auténtica guerra campal de consolas que es en la actualidad. Esta guerra de consolas pues ya va más allá del mundo de los videojuegos. Aquí ya el amor por los videojuegos o el gusto por los videojuegos queda a un lado, y aquí lo que se trata es de derribar al enemigo sea como sea y usando las armas que hagan falta. En este sentido, quizá el caso más actual es el de Starfield, donde, no sé si conoceréis una página web sobre críticas que se llama Metacritic, que es una referencia en cierta manera, aunque a mí, dado esta lacra que hay con el tema de la guerra de consolas, a mí ya no me lo parece, pero bueno, hay mucha gente que lo toma como referencia. Entonces, pues claro, ahí libremente las personas, los usuarios pueden poner sus opiniones. ¿Y qué ocurre? Que cuando normalmente esta rivalidad tan insana se suele dar entre los usuarios de Xbox y de Sony. Entonces, como hay exclusividades entre uno y otro, por ejemplo, ya sabéis que Starfield ha salido solo para PC y para Xbox, pues se trata la otra facción o el otro lado de la moneda, que es Sony, o los usuarios de Sony, pues valorar negativamente con las justificaciones más absurdas y más estúpidas, en cierta manera, al contrario, en este caso Starfield, para que tome una mala puntuación en Metacritic y pues digamos así, el objetivo es ese, ¿no? Que tome una mala puntuación y que el juego y todo el esfuerzo de sus desarrolladores, de sus creadores, todo el dinero que se ha puesto para traernos esos juegos a los usuarios que sí amamos los videojuegos y que sí disfrutamos de los videojuegos, pues resulta que dañamos todo eso, dañamos todo el sistema con tal de hundir al contrario, con tal de hundir a Sony o con tal de hundir a Xbox. En este caso porque son los dos más vistosos a día de hoy, incluso llegando el punto yo esto no lo sé porque yo nunca me he querido meter en este tema de las guerras de consolas, pero hay la sospecha en cierta manera entre la gente que está metida en estas cosas, que muchos usuarios realmente que dejan sus críticas y demás en Metacritic, pues realmente ni son usuarios de Sony, ni tienen consola, etcétera, etcétera. Yo vuelvo a repetir, esto no lo ignoro porque no lo sé, simplemente lo estoy comentando de oídas, pero no me extrañaría que ocurriera así. En todo caso, pues los usuarios al final son libres siempre que la plataforma te permita esta opción, cosa que yo tengo y sobre todo cómo funciona Metacritic, mis dudas, pero bueno, son las reglas y no se puede uno
no puede uno obviarlas y no puede uno, por mucho que no le guste, pues reprocharlo, ¿no? Pues ahí está el sistema ese. El que se quiera fiar de Metacritic yo no se lo aconsejo realmente, porque hoy día no es ninguna referencia y normalmente lo que te van a dar es malas puntuaciones o buenas puntuaciones dependiendo de qué facción de esta guerra inútil de consolas se esté manifestando, y por tanto yo recomiendo que se vaya a usuarios, a youtubers, incluso influencers más independientes que realmente aman los videojuegos, que realmente les gustan los juegos independientemente de si los saca Sony, de si los saca Xbox, si los sacan en PC o si los sacan en Nintendo Switch, me da igual. Es a esos usuarios, pienso yo, es a los que tenéis que acudir para a la hora de juzgar si un juego realmente os puede gustar o no, si lo podéis querer comprar o no, etcétera, etcétera. Pero es que esto va más allá incluso de los propios usuarios, porque incluso los medios de comunicación que se dedican a esto de los videojuegos, sobre todo los que más usuarios tienen detrás, como puedan ser, bueno, no voy a decir nombres, ya cada uno sabrá si estáis un poco al tanto de esto, a qué medios me refiero, pero vamos, los más comunes, los que suelen consultar todo el mundo, pues están inmersos también en este tema, porque bueno, pues lo que ellos pretenden lógicamente es hacer dinero al fin y al cabo, y por tanto pues van a publicar artículos que generalmente están mal redactados, artículos que mienten o que dicen medias verdades o que simplemente manifiestan el desconocimiento que tienen esos redactores sobre lo que están hablando. Por ejemplo, en el mundo de la VR ocurre mucho. Por tanto, estos medios, que yo no voy a entrar en si les paga Sony o les paga Xbox o quién les paga, a mí me da igual. La cuestión es que influencian debido al gran alcance que tienen con cada artículo que hacen. Aunque sea un artículo mal hecho, aunque sea mentira lo que están diciendo, etcétera, tienen tal alcance que esto llega a los usuarios y esos usuarios toman como verdad lo que dicen estos medios. Nuevamente, para evitar esto, yo os recomiendo que vayáis a usuarios, youtubers, influencers independientes, que los hay y muy buenos, y que os van a asegurar una objetividad y no van a estar dentro de este círculo vicioso de la guerra de consolas. Por tanto, bueno, pues a mí esto la verdad que es una situación que me da mucha pena, porque yo sí amo los videojuegos. Yo creo que los que siguen este canal lo pueden saber por todos los contenidos en cierta manera que yo os voy compartiendo y demás. Yo creo que demuestro con creces que por delante de todo lo demás en el canal están los videojuegos, y en este caso más concretamente el tema de la VR, el que se promocione, el que llegue a más personas, etcétera, y todo con información objetiva y fidedigna. Pero no todos los medios buscan eso. Yo, por ejemplo, ya sabéis que soy un canal sin ánimo de lucro, que he quitado la publicidad, que he quitado el mecenazgo, etcétera. No busco lucrarme con esto, y sin embargo, pues todas estas medios de comunicación, pues a través de los clickbait o distintas herramientas que nos permiten las redes sociales, pues intentan hacer mucho dinero a costa de los usuarios y de esta guerra de consolas, y la alimentan porque saben que alimentándola bueno, pues van a seguir ganando dinero, ¿no? Es definitiva. Bueno, pues yo os digo eso, que si queréis que se os informe correctamente de videojuegos con personas que realmente aman los videojuegos o aman la VR, iros a desarrolladores, o mejor dicho, comunicadores independientes que no estén inmersos en esta cuestión. Y a mí el temor que yo tengo con todo esto, por ejemplo, lo que está sucediendo con Starfield, que es lamentable absolutamente, un juego muy bueno, que puede tener sus fallos, por supuesto, ningún juego es perfecto, pero es un juego muy bueno, y los usuarios, medios, etcétera, se están dedicando a degollarlo sin ningún tipo de reparo, con las más estúpidas y las más increíbles justificaciones que os podáis imaginar. Todo esto, yo tengo el temor de que en algún momento llegue a la VR todo este tema. De hecho ya llega en cierta manera, porque los medios, estos mismos medios que os he comunicado,
pues hace tiempo que siguen diciendo que la VR es solo para frikis, que la VR no da dinero, que la VR tal, que la VR pascual. Y hace que muchos usuarios que a lo mejor estarían por animarse a utilizar la VR y a descubrir este mundo tan maravilloso, pues al escuchar a estos comunicadores, entre comillas, se les quitan todas las ganas de experimentar la VR, que si la VR marea, que si etcétera. Nuevamente os remito a usuarios, influencers independientes que os informen correctamente de todo el mundo de la VR, de los juegos, de las mecánicas, de los mareos, etcétera, etcétera. Y no os fiéis de estos medios que lo único que hacen es embarrar todo e intentar llevarse el gato a su madriguera, digamos así, porque claro, no es lo mismo poner la VR es magnífica, vamos todos a la VR, que crear polémica, ¿no? O decir, la VR marea, años después la VR sigue mareando, la VR no sirve para nada, la VR está muerta, la VR no sé qué. Todo esto, créanme, son mentiras que a ellos les conviene sacar para que pues muchos usuarios hablen de ello, debatan sobre esa mentira y al final ellos ganen mucho dinero a costa de los demás. Bueno, pues más o menos esto es lo que yo os quería plantear. Mi opinión ya la sabéis. Yo estoy muy apenado con esta situación de la guerra de consolas, porque ya digo, yo llevo en este mundo prácticamente desde que nací con el Atari 2600, que fue la primera consola que tuve, por decirlo así, y por ahí he pasado por infinidad de consolas, ordenadores de todo tipo, hasta llegar al mundo de la VR. Y la verdad que en estos momentos añoran esos tiempos retro en los cuales precisamente lo que se hacía es disfrutar de los videojuegos independientemente de la compañía que te lo ofreciera. Si tenías posibilidades, pues te comprabas las dos consolas de turno en caso de que hubiera exclusividades, como yo sigo haciendo a día de hoy porque me lo puedo permitir. Yo entiendo el que no se lo pueda permitir o el que no le apetezca, pero hay mucha gente que se lo puede permitir y con tal de no comprar la consola del rival, pues prefiere hundir a los videojuegos, hundir a los desarrolladores, etcétera, etcétera, antes que comprarse esa consola y jugar al maldito juego, o comprar un ordenador y jugar al juego en cuestión que con su consola X, o al revés también, pues no pueden jugar. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, y yo, desde luego, lo que sí quiero decir es que yo en este canal seguiré siendo totalmente independiente y ajeno a esta situación. Siempre pretenderé daros información fidedigna, objetiva, desde mi experiencia, y siempre intentando, lógicamente, promover la VR, porque me parece que es una tecnología que tiene mucho que dar todavía y que vienen muy buenos momentos para la VR, y que yo encarecidamente deseo que esto de la guerra de consolas no llegue al mundo de la VR, aunque me temo que bueno, pues en el momento que Sony si sigue con el mundo de la VR, a pesar de que las PSVR 2 parece que cada vez, al menos en España, indica que cada vez va a peor, según las últimas estadísticas, pero si Microsoft, que tarde o temprano se meterá en el asunto, empezamos con esto también, pues la verdad es que va a ser una situación bastante desagradable. Pero bueno, disfrutemos de la hora, disfrutemos que ahora mismo estamos un poco ajenos a todo este mundo de la guerra de consolas, y bueno, pues simplemente más o menos sabéis ya mi opinión al respecto, que es lo que yo quería un poco compartir con vosotros. Y bueno, pues sí os recomiendo, aunque no sea yo, que busquéis, que los hay y son reconocidos a nivel global, influencers y demás que tratan toda la información de forma objetiva, que dan su sincera experiencia sobre los distintos juegos sin verse influenciados por lo que puedan decir otros medios de más difusión. Y bueno, pues eso es lo que yo os recomiendo, sea yo o sea otro que siga mi misma filosofía. Así que bueno, pues ahora os toca a vosotros, si lo deseáis, un poco comentadme lo que pensáis sobre este asunto, y si creéis que esto va a llegar en algún momento al mundo de la VR o no, o qué pensáis sobre ello.
Y bueno, pues nada, que yo espero que esto en algún momento se pare, pero me temo que esto cada vez va a ir a más como en cierta manera el resto de la sociedad que tenemos hoy en día, que bueno, pues pasa por encima de los derechos y de los y de las atribuciones de cada uno sin tener ningún problema, a través de las redes sociales, a través de donde haga falta, como digo, con tal de derribar y destrozar literalmente al contrario. Bien, recuesmaníacos, pues esto es todo. Espero que el vídeo os haya parecido interesante y pues como os digo, en la zona de comentarios me podéis comentar lo que deseéis sobre este asunto o sobre la V57 de Meta. Nosotros nos vemos pronto en más vídeos aquí en ReverQuest VR. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya y marcad la campanita en todos para que no perdáis ningún contenido. Y dadle a me gusta al contenido si os ha parecido interesante, porque esto a la vez hace que más usuarios puedan conocer el canal y unirse a nosotros en esta comunidad que estamos creando tan maravillosa. Nos vemos pronto. ReverQuest maníacos, chao.